vamos a ver qué es este COINTELPRO. Es una especie de programa de inteligencia y propaganda que siempre existió, pero esta vez tenía nombre. Y vamos a ver qué es lo que hicieron, dónde se infiltraron y si esto terminó. Desde 1956 hasta 1971, el FBI fusionó sus operaciones de vigilancia ilegal bajo el título COINTELPRO. Si bien COINTELPRO estaba inicialmente dirigido al Partido Comunista de Estados Unidos, pronto expandió sus esfuerzos para incluir a activistas de derechos civiles, activistas contra la guerra, activistas nativos y organizadores de la nueva izquierda. Pero la obsesión de COINTELPRO con el partido Pantera Negra pronto llevó al asesinato y al encarcelamiento de docenas de miembros del partido Pantera Negra. Cualquiera que fuera considerado subversivo era el objetivo final. En colaboración con la Operación Caos, junto con la policía estatal y local, COINTELPRO reunió miles de documentos que vigilaban a innumerables estadounidenses. Dado que muchos de los documentos que COINTELPRO se vio obligado a ceder fueron redactados en gran medida para estos proyectos, todavía hay mucho por saber sobre sus operaciones, porque para variar esto era algo secreto. Esto se volvió a ver tiempo después, esto en realidad nunca paró y ahí tenemos lo que se vino a descubrir hace poco sobre cómo espiaban a toda la ciudadanía a través de los celulares, por ejemplo, y cómo se sigue haciendo, por supuesto, porque eso no lo cambiaron. Y en este caso, en el de COINTELPRO, solo alrededor del 8% de la actividad era legal. La mayoría de sus actividades eran ilícitas. Había una fina línea que separaba lo legal de lo ilegal y ellos la pasaron, por supuesto, porque era muy delgada esa línea y además, bueno, eran el poder y estaban dentro de los proyectos ocultos. Esto hacía el FBI y junto con la CIA, después de afirmar que sus actividades costaban 3.000 millones de dólares, terminaron gastando al menos 10.000 millones de dólares, ocultando sus fondos en todo el presupuesto federal, en aquellos presupuestos negros de los que ya hablamos. Entonces, lamentablemente, es imposible saber la cantidad exacta de dinero gastado. Pero bueno, eso es anecdótico. Las tácticas de COINTELPRO iban desde la propaganda falsa hasta el estímulo activo de ataques violentos por parte de sus agentes. Al final se desconoce el número total de personas que sufrieron debido a esta campaña de terror. Y vamos a ver entonces en qué consistió este COINTELPRO, estos proyectos ilegales del FBI. Y como vimos en videos anteriores, el FBI a principios del siglo XX se originó en la División de Inteligencia General, creada por el fiscal general Mitchell Palmer y dirigida por Edgar Hoover. Creada con la intención de recopilar inteligencia sobre organizaciones radicales, la División de Inteligencia General recibió fondos del Congreso destinados a actividades anticomunistas. Durante 1919 y 1920, los Palmer Raids, también llamados Palmer Red Raids, se centraron en arrestar y deportar a anarquistas, izquierdistas radicales y comunistas que eran considerados extranjeros. Algunos blancos famosos incluyeron a Marcus Mosiah Garvey Jr., Emma Goldman, Rose Pastor Stokes, Eugene Debs. Según el ABA Journal, los esfuerzos de Garvey para financiar Black Star Line, una compañía naviera, llamó la atención de Hoover,
aunque Hoover estaba más preocupado por la asociación de Garvey con el radicalismo comunista que por la compañía naviera. Y Hoover también lamentó que Garvey no hubiera hecho nada para justificar la deportación, que era el objetivo final. Si bien Garvey no era ni comunista ni anarquista, su organización, llamada Asociación Universal para el Mejoramiento de los Negros, se basó en el panafricanismo y la filosofía de autosuficiencia de Booker Washington. Esta asociación, cuyas siglas son UNIA, contaba con más de 4 millones de seguidores y Hoover consideró que era una amenaza y que era necesario encarcelar y deportar a su portavoz más destacado. Según History News Network, Hoover finalmente pudo condenar a Garvey por fraude postal en 1925, condenándolo a 5 años de prisión. Garvey cumplió 33 meses antes de que le conmutaran la sentencia y Estados Unidos lo deportara a Jamaica. COINTELPRO comenzó oficialmente en 1956. Esto que acabo de contar es como una especie de preludio. Entonces, en realidad, COINTELPRO, cuando surge en el 56, fue una formalización de las actividades preexistentes del FBI. Después de la Segunda Guerra Mundial, el FBI había trabajado para perfeccionar las técnicas que luego se usaron en COINTELPRO. El FBI jugó un papel importante en el macartismo y además de acumular contactos amistosos con los medios que difundirían la información que el FBI quería, los agentes se pondrían en contacto con los empleadores o propietarios de los miembros del partido en un esfuerzo por conseguir que los despidieran o desalojaran. Nunca paró esto, porque lo vemos. Y dejó de ser con los comunistas, porque ahora la cosa se dio vuelta. Me refiero a la manera de actuar y con quiénes. Bueno, estas técnicas para 1956 ya se habían perfeccionado y estaban destinadas a los movimientos de derechos civiles, además de a movimientos de izquierda. Es decir, vamos viendo cómo arranca en una lucha contra el comunismo, pero después utilizan las técnicas para ir al choque de otro tipo de movimientos. Siguieron en este caso con los defensores de los derechos civiles. Según Still Black, Still Strong, de Dhoruba bin Wahada, Mumia Abu Jamal y Assata Shakur, en la década de 1950, Hoover señaló que el FBI no tenía funciones policiales, que era simplemente un brazo de investigación del gobierno de Estados Unidos. Cuando se le preguntó si los trabajadores de derechos civiles en el sur debían ser protegidos contra los miembros del Ku Klux Klan. A eso contestó Hoover, que el FBI no tenía funciones policiales. Pero COINTELPRO demostró un programa de guerra emprendido por un gobierno contra el pueblo, contra sus propios ciudadanos. Era un programa de guerra interno. Uno de los objetivos más famosos de COINTELPRO fue Martin Luther King Jr., a quien el FBI intentó desacreditar repetidamente. Según el Instituto Hampton, el FBI vigiló y acosó a King de diversas formas, desde escuchas telefónicas hasta cartas anónimas, instando a King a suicidarse. Una de las cartas, obtenida a través de la Ley de Libertad de Información, decía: solo hay una salida para usted. Será mejor que la tome antes de que su yo sucio, anormal y fraudulento sea descubierto a la nación. Bueno, eso es chantaje. Después de que King criticara al FBI, Hoover, enfurecido, decidió que King era un enemigo del país y dijo a los reporteros que King era el mentiroso más notorio del país, en noviembre del 64. Aunque Hoover trató fervientemente de demostrar una influencia comunista, digamos que
evidencia de que la idea comunista influyera en las opiniones de King o en su organización no era poca, pero la cruzada de Hoover solo se intensificó cuando King comenzó a criticar la guerra de Vietnam. Ahí es donde se puso de punta Hoover, que, dicho sea de paso, realmente tiene un podio entre los villanos. En 1967, COINTELPRO lanzó un programa oficial contra los grupos de odio nacionalistas negros, que duró oficialmente hasta 1971. Según COINTELPRO de Untold American Story, además de King, el programa estaba dirigido a Stokely Carmichael, Eldridge Cleaver, Elijah Muhammad y Malcolm X, mientras que el gobierno de los Estados Unidos afirmó que el FBI no era responsable de la muerte de King. El 4 de abril de 1968, King fue asesinado, con una amplia evidencia que sugiere que el FBI y COINTELPRO jugaron un papel muy importante. También dedicaron mucho tiempo, COINTELPRO, y además de tiempo y energía, a abrir una brecha entre Malcolm X y Elijah Muhammad, utilizando la infiltración, la propagación de rumores y el desencadenamiento de debates dentro de la organización. Algo que hoy en día estamos viendo y que llamamos desinformación también, ¿no? Los rumores y poner en contra unos con otros. Bueno, a eso se dedicaban. Y entonces COINTELPRO se centró en fomentar las disputas dentro de esta organización que se traduciría como la Nación del Islam, que, bueno, agrupaba a esta gente, y lo que hacían era inducir al fraccionalismo, a que se pelearan entre ellos. Antes de su asesinato, el COINTELPRO tenía a Malcolm X bajo una intensa vigilancia, que no tenía justificación legal, y terminó compilando un informe sobre él que tenía más de 10.000 páginas de extensión. Según Still Black, Still Strong, el propósito de COINTELPRO era especialmente aislar a los negros de la comunidad internacional. Como resultado, tanto Malcolm X como el Dr. Martin Luther King Jr. fueron asesinados cuando comenzaron a hablar sobre temas internacionales y a atraer una audiencia internacional. Porque mientras la cosa se manejara dentro de un grupo pequeño, dentro de un grupo islámico, de un grupo racial, bueno, los mantenían controlados. Pero cuando se empezaron a hacer cada vez más famosos, empezaron a atraer gente de fuera de su propio grupo y a meterse en cuestiones ya más amplias, como las guerra en Vietnam o en cuestiones internacionales, ya ahí la cosa cambió y había que eliminarlos, no solo vigilarlos. Entonces, con Malcolm X pasó esto también. De julio a noviembre del año 64, él visitó varios países de África y se reunió con una serie de intelectuales y figuras políticas. Y fue en febrero del 65 cuando lo asesinaron. En el 69, un memorando del FBI incluso se atribuyó el mérito de sus esfuerzos que llevaron al asesinato de Malcolm X en 1965, tiempo durante el cual continuaron incitando activamente el faccionalismo dentro de esta agrupación. Después de los asesinatos de Martin Luther King Jr. y Malcolm X, Hoover continuó entusiasmado con el surgimiento de un nuevo Mesías negro. Al declarar al partido Pantera Negra como la mayor amenaza para la seguridad de Estados Unidos, se ordenó a los agentes de COINTELPRO destruirlos, interrumpirlos y neutralizarlos. Bueno, Hoover tiene ganado un lugarcito junto con Churchill y los demás, ahí están departiendo en alguna parte del infierno. Bueno, se sabe que al menos 29 miembros de Black Panther fueron asesinados por COINTELPRO entre 1968 y 1971,
incluidos Bobby Hatton, George Jackson, Arthur Morris y Babatunde X Omarwald. De aproximadamente 295 operaciones de COINTELPRO que tenían como objetivo el movimiento de liberación negra, 233 estaban dirigidos al Partido Pantera Negra entre 1967 y 1971. Desafortunadamente, nunca se sabrá el número total y real de víctimas mortales, porque asesinaban a la gente, no solamente los estaban vigilando. También este equipo del FBI, COINTELPRO, está detrás del asesinato de Fred Hampton y Mark Clark. Según COINTELPRO, Physical Clash, Warfare and Magnum Justice de Tim Batts, COINTELPRO usó a menudo a las autoridades locales para hacer el trabajo sucio que el FBI no podía hacer por sí mismo, como hicieron en el caso de los asesinatos de Hampton y Clark. Bajo el disfraz de una redada, el Departamento de Policía de Chicago irrumpió en el apartamento de Hampton a las 4:45 de la madrugada del 4 de diciembre de 1969, disparando entre 90 y 100 tiros, asesinando a Hampton y Clark e hiriendo gravemente a otros 4 miembros de Black Panther. Hampton fue asesinado en su cama y una autopsia independiente reveló más tarde una gran cantidad de barbitúricos en su estómago. Y no hay evidencia de que Hampton consumiera drogas. Lo más probable es que William O'Neill, un informante pago del FBI que ayudó a orquestar el asesinato, drogara a Hampton hasta dejarlo inconsciente, haciendo que la muerte de Hampton fuera claramente premeditada por COINTELPRO. Un memorando de COINTELPRO declaró explícitamente que los jóvenes negros y los moderados deben comprender que si sucumben a la enseñanza revolucionaria serán revolucionarios muertos. Así de simple. Cientos de miembros del partido Black Panther, así como los líderes del movimiento indígena estadounidense, fueron encarcelados en los intentos del gobierno de Estados Unidos de destruir las organizaciones que ellos tenían. Al menos 750 miembros de Black Panther fueron encarcelados, mientras que innumerables organizadores del AIM fueron encarcelados incluso antes de que emergiera formalmente. Según un informe del año 81, en general, las actividades de COINTELPRO dieron lugar a abusos del sistema de justicia penal. Jerónimo Pratt fue uno de estos objetivos de una operación de COINTELPRO que pretendía neutralizar a Pratt como un funcionario efectivo del BPP, del Black Panther Party. Cuando no lograron asesinarlo, Pratt fue arrestado por cargos falsos de asesinato en 1970 y se convirtió en un prisionero político, como cientos de otros, en 1972. El FBI no solo sabía que los cargos eran falsos, sino que tenían pruebas que lo exoneraban, porque estaba bajo vigilancia del gobierno en otra parte del país cuando ocurrió el asesinato. Pratt estuvo encarcelado durante 27 años, mientras el FBI ocultaba pruebas que confirmaban que Pratt estaba a 400 millas de distancia del asesinato del que lo inculparon. Antes de que Pratt fuera puesto en libertad en 1997, se le negó la libertad condicional 19 veces. Según The Guardian, al menos 19 personas asociadas con la liberación negra permanecían encarceladas en Estados Unidos en el año 2018. Y se estima que hay al menos 100 prisioneros políticos en total en Estados Unidos. Claro, de vieja data, no nuevos. Aquellos que metieron presos en los años 70, en los años 80, que todavía están cumpliendo condena. Una condena ficticia. Y los métodos que tenían esta COINTELPRO, que como dijimos incluía propaganda falsa, infiltración, vigilancia, violencia directa. Bueno, según el Instituto Hampton, sus tácticas iban desde lo mezquino hasta lo francamente asesino. Y sí, no hay dudas.
A menudo se decía a los infiltrados que encontraran pruebas de depravación que pudieran utilizarse para chantajear a los imputados, entre comillas. Se contactó a los padres de miembros de las organizaciones estudiantiles de la Nueva Izquierda, por ejemplo, informándoles de las actividades disidentes de sus hijos. También se impidieron los actos de manifestación pública en violación directa a los derechos de la primera enmienda. También COINTELPRO intentó que se despidiera a los académicos que eran amigos de los llamados organizaciones subversivas. Esto es algo que en América Latina estamos acostumbrados a ver o a recordar. Esto pasó en todas las dictaduras latinoamericanas, antes, durante y después. Y era así, se perseguía no solo al objetivo, sino también a las amistades, a todo aquel que estuviera relacionado y que quizás no compartía su ideología, pero como estaba en la agenda o era amigo, por las dudas también se lo investigaba y en muchos casos también caían en las redadas. Y esto es lo que estamos viendo con esto de COINTELPRO. Pero no es de extrañar porque los golpes de Estado que se llevaron a cabo en América Latina, y eso lo vamos a ver en otro video, siempre estuvieron orquestados por estas personas. En particular, en el caso de América del Sur, tenemos a Kissinger a la cabeza. Y la Gladio, que empezó en Europa, pero tuvo su rama sudamericana, también tiene que ver con esto. Entonces, que ellos usaran eso no es que se copiaron de los métodos latinoamericanos, sino que en Latinoamérica se utilizaron los métodos que ellos tenían porque ellos fueron los de la idea. Y quienes bancaron, es decir, quienes armaron, les dieron todo lo que tenían que hacer y hasta decir a los golpistas de turno. Eran sus empleados. Y, por ejemplo, la COINTELPRO también hacía caricaturas y las creaba y las distribuía, diseñadas para enfurecer a las organizaciones negras. Básicamente fue con las organizaciones negras en esos años, ¿no? Pero como dije al principio, empezó siendo algo contra los comunistas, contra los que defendían los derechos civiles, contra las organizaciones que pretendían la liberación de los afroamericanos. Y después fue cambiando de objetivo a medida que iban destruyendo o se iba cambiando la realidad del mundo. Entonces, hoy por hoy, ¿qué tenemos? ¿El objetivo cuál es? Los disidentes, los llamados disidentes de toda esta locura. Y siempre hay un enemigo para ellos. Entonces, bueno, hacían estas caricaturas y entonces, claro, se enfurecían, eran caricaturas en contra de estas organizaciones. Y además lo que hacían era esto de que se pelearan entre ellos, de abrir brechas entre los miembros de estas organizaciones, partidos. Se enviaban cartas incendiarias falsas al partido Pantera Negra, por ejemplo, con la esperanza de incitar a la violencia, para que, claro, reaccionaran, realmente hicieran algún movimiento violento y echarles la culpa como que era algo espontáneo de ellos, cuando en realidad habían sido chicaneados, como se dice vulgarmente. También, obviamente, utilizó tácticas de desinformación, cartas falsas, para provocar violencia, por ejemplo, entre la mafia y el Partido Comunista, o sea, cosas que parecen surrealistas, ¿no? Pero no siempre le salió bien porque no siempre provocaron lo que querían, gracias a Dios. Pero bueno, hay muchos libros escritos al respecto, de los que mencioné anteriormente. También está COINTELPRO, The Untold American Story, donde
nos cuentan que numerosas personas fueron neutralizadas, entre comillas, a través del asesinato o del encarcelamiento, muchos por intimidación, acoso, se asustaron, digamos, y bueno, dejaron de hacer lo que estaban haciendo. También, bueno, había muchos soplones, por supuesto, una variedad de tácticas autoritarias, todas ilegales. Para el FBI, neutralización significaba simplemente asegurarse de que alguien fuera incapaz de participar en actividades políticas por cualquier medio necesario. Por eso hablamos desde la intimidación para alguien que, bueno, le da miedo y deja la actividad, o el asesinato para aquel que no tuvo miedo a la primera. Y otro método muy utilizado fue infiltrarse en la organización y posteriormente alentar a los miembros a cometer actos delictivos o violentos. Son conocidos como los agentes provocadores. Y esto se ve, sigue funcionando así. Eso es, creo que nunca va a dejar de existir eso. Y incluso les proporcionaban armas a las personas, es decir, no solo los incitaban verbalmente, sino que les daban las armas. Y utilizando informantes, se sabe que el FBI también ayudó activamente al Ku Klux Klan en su campaña de asesinato y terror racista. Entonces, es más de lo mismo. Y se llegó a saber que más del 25% de los miembros activos del Ku Klux Klan eran agentes o informantes del FBI, y a menudo eran elegidos para puestos de liderazgo en al menos la mitad de todas las unidades del Ku Klux Klan. Estos activos no eran objetivos ni neutrales y en cambio desempeñaron un papel activo en palizas, asesinatos, que cobraron la vida de más de 50 activistas de derechos civiles en el año 64 solamente. Y las masacres que se llevaron a cabo también, por ejemplo la de Greensboro en el año 79, también fue organizada y dirigida por estos agentes provocadores. En este caso se sabe el nombre, era Edward Dawson, que era un infiltrado del FBI, y Bernard Butkovich, que era un agente que trabajaba encubierto para la Oficina de Asuntos de Estados Unidos, para la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Es decir, cuando vemos estas grandes masacres, en general estamos hablando o de MK Ultra, que son programados por estas agencias, o directamente por infiltrados, que pueden ser MK Ultra o no. Pero estas masacres sabemos ya cómo están orquestadas. Y bueno, en el 71 se la agarraron con una organización izquierdista. Es decir, todo lo que a ellos les podía traer algún tipo de problemas, porque bien que cuando les servía tanto los partidos de izquierda u organizaciones de izquierda o grupos de derechos civiles o grupos raciales, los han utilizado. Si les servían, los utilizaban, los armaban, y ya sabemos, bueno, como también lo hicieron internacionalmente con los grupos terroristas, ¿no? Lo mismo hacían internamente. Cuando ya no les servían más, cuando les molestaban, entonces hacían esto. Los hacían desaparecer mediante todo este tipo de cosas. Como no lo podían hacer abiertamente porque es el país de la libertad, entonces hacían que implosionaran mediante sus infiltrados, sus amenazas, asesinatos que hacían pasar por, a veces por suicidios, a veces por redadas, a veces por un loquito que mataba a alguien. Y así funciona, y sigue funcionando. Y van cambiando el objetivo, simplemente.
el modo de hacerlo es siempre el mismo. Entonces, fue cambiando de nombre también, porque vimos cómo empezó a principios del siglo XX y cómo fue evolucionando, tanto en sus métodos como en su cambiar de nombre, ¿no es cierto? Cambiar de oficina dentro de, en este caso, el FBI y la CIA, que son siempre los que están detrás. Pero el caso de los infiltrados es notorio y es habitual. Y eso sucedió con las ONG, por ejemplo, que algunas empezaron bien, digamos, realmente era un grupo que se juntaba para luchar por algo, pero fueron infiltradas rápidamente y pasaron a ser lo que son hoy en día, donde ninguna se salva ya, porque directamente arrancan siendo parte de estas organizaciones, de estos organismos. Ya arrancan siendo no una organización infiltrada, sino una organización hecha para infiltrar otras cosas, para lavarnos el cerebro, para captar dinero, captar gente, hacernos creer un montón de cosas. Pero así empezaron destruyendo las ONG, que en un principio, en los 70, algunas, porque tampoco todas, pero algunas, realmente eran lo que decían, pero las infiltraron, las arruinaron y a partir de ese momento las ONG pasaron a formar parte de sus batallones. Y todo esto, además, con una vigilancia brutal que, claro, una cosa es el Watergate con las cosas que contaban, la tecnología que contaban en ese momento, y lo que tenemos ahora. Ahora todos tenemos un dispositivo encima, que es nuestro móvil, por el cual, por más que nosotros desactivemos un montón de cosas, de todas formas, nos pueden seguir, nos pueden rastrear, nos pueden escuchar. Y la cosa se les hizo mucho más fácil, porque el móvil lo tenemos todos, lo utilizamos todos. Nos es muy útil, porque si no, no lo utilizaríamos. O sea, la pensaron muy bien. Entonces, y de a poco, por ejemplo, antes se podían remover las baterías y ya no, porque se dieron cuenta que nos habíamos dado cuenta y sacábamos las baterías. Ya no se puede. Entonces lo van mejorando para que la cosa sea cada vez más difícil de evadir. Porque si no me escucha mi móvil, me escucha el de la persona que tengo al lado. Entonces ya, ¿para qué no voy a tener móvil si de todas formas me escuchan? Bueno, eso al día de hoy. El día de hoy es muy fácil. Antes era más difícil, pero siempre se basaron en eso, en la vigilancia de las personas, en un principio de las personas indicadas como posibles peligros. Y hoy en día ya todos somos posibles peligros. Así que esto nunca terminó realmente. Técnicamente, la COINTELPRO se disolvió en el año 71. Pero esto es una cuestión técnica. Sabemos que el FBI continúa participando en actividades de contrainteligencia y vigilancia dirigida a cualquiera que considere disidente político, especialmente activista de cualquier tipo. Por ejemplo, Black Lives Matter está absolutamente infiltrada. En su principio habrá sido algo realmente que luchaba por los derechos, pero ya al día de hoy ya hemos visto lo que son. Ya no queda nada de eso, es el nombre. Está infiltradísimo y como eso todo. Empezaron vigilándolos y terminaron quedándose con el movimiento. Entonces, ya, ¿qué más? Ya no podemos ni siquiera creer en esto. O sea, ya no creíamos en las ONG, no creemos en nada porque ellos se metieron en todo.
Y, y esto de las actividades ilegales, que además empezó con esto de la Operación Caos, de la que también vamos a hablar en algún video, me recuerda, para cerrarlo con una nota de color, cuando veíamos las series del Superagente 86 y la organización mala su nombre era Caos. Y ellos tenían una Operación Caos, que por supuesto, claro, era mala, pero estaba en el bando de los supuestamente buenos. Y ahí es donde vemos cómo ellos invierten todo. Y además está en su lema, no nos olvidemos de eso. Pero bueno, esta fue la historia de COINTELPRO, que oficialmente terminó con ese nombre en el 71, pero que continúa hasta nuestros días con el nombre que le quieran poner, vigilando, infiltrando, generando disturbios entre los miembros de diferentes organizaciones, encarcelando por otros motivos que no tienen nada que ver, porque si no estarían yendo en contra de los derechos a la manifestación, a un montón de cosas que hablan de la libertad. Entonces, como no lo pueden hacer, van presos por alguna cosa inventada o alguna cosa muy tonta. Y bueno, la desinformación y todo ese tipo de cosas que lo vemos tan bien hoy en nuestros días, pero es tan evidente que están en el sumum de su accionar. Y dicen que el zorro pierde el pelo pero no las mañas. Y ahí están, ya no se llama más COINTELPRO, es hasta el año 71 que lleva ese nombre, pero siguen haciendo lo mismo, lo llamemos como lo llamemos. Y hay propios insiders que nos cuentan eso, así que no hay de qué asombrarse. Y la tecnología cada vez permite que esto se lleve a cabo de forma cada vez más exhaustiva y cada vez más particular. Entonces eso fue COINTELPRO hasta el año 71, el espionaje interno.